Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Así que bienvenido a este jueves culto devocional que vamos a dar juntos, día 16 de julio. Y dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Que podamos hoy escuchar la voz de Dios, que podamos hoy ser llenos del Espíritu y que Dios nos dé el entendimiento por su Espíritu para entender su palabra. Amén. Así que vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Padre, te damos las gracias porque estamos en el sitio de la bendición. Te damos las gracias porque podemos confesar que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el verdadero camino, la verdadera vida, y tú eres la llave que abre todas las puertas. Señor, que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad en nuestras vidas en este día. Que tú nos llenes con el poder de tu Espíritu y podamos salir en este día, Señor, llenos de ti. Señor, que podamos coger, Señor, tu palabra, aplicar tu palabra y ver cómo tú obras en nuestras vidas. Quebramos el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo. Que tus ángeles guarden nuestras vidas y que podamos alabarte y bendecirte, Señor, con todo nuestro corazón. Bendice la alabanza, Señor, y todo lo que hagamos que sea de tu agrado. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la alabanza. Cristo te ama.
El título del mensaje es La verdadera batalla y los desastres del mundo. Eso está en 1 de Juan 3:8 y dice: precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios a este mundo, para deshacer y destruir todo lo que hace el diablo. Amén. Vemos que las obras de Satanás se refiere a lo que entró en Génesis 3. ¿Qué entró en Génesis 3? El pecado original. Cristo fue mandado precisamente para destruir los desastres. Uno de los núcleos de la palabra de Dios es romper y quebrar al diablo. Nosotros debemos de saber la batalla verdadera que tenemos que hacer, pero los no creyentes no lo saben. Dice que para este propósito vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿por qué desaparece continuamente el Evangelio? ¿O cuál es la razón que habitualmente desaparece este Evangelio? Cuando no cogemos la palabra de Dios, cuando no estamos en la corriente de la palabra de Dios, el Evangelio va a desaparecer. Cuando el Evangelio desaparece, vienen más y más desastres a este mundo. Gracias al Evangelio se paran muchos desastres. La gente no entiende esto. La gente del mundo no puede parar los desastres que están viniendo en la actualidad. Vemos en Mateo 24, del 1 al 14, dice: vendrán grandes desastres y problemas en el futuro. Si uno quiere saber lo que está pasando, lean Mateo 24, del 1 al 14. A mí hay muchas personas que me preguntan: ¿cuándo se acabará este mundo? ¿Cuándo será el fin? Pues en Mateo 24, 14 dice: cuando sea predicado este evangelio del reino a todo el mundo, a todas las criaturas, dice que vendrá el fin. Pero ya la Biblia nos está diciendo de que van a venir grandes desastres. Vemos en 2 Timoteo 3, del 1 al 13, dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos de gran sufrimiento, tiempos difíciles. Vemos en Apocalipsis 12, del 1 al 9, dice que vendrá una gran confusión en este mundo. Dice en el versículo 9 de Apocalipsis 12 que esa serpiente antigua, que se llama el diablo, que se llama Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo, él trae los conflictos. Si no estamos en el Evangelio, si no vivimos el Evangelio, si no estamos dentro de Cristo, vamos a ser engañados por el padre de la mentira. Y si los hijos de Dios no estamos dentro del Evangelio, viviendo el Evangelio, también vamos a ser engañados. Si no es por el Hijo de Dios, si no es por Jesucristo, no se puede solucionar estas cosas. Amén. Vemos en Hechos 13, 16 y 19, vemos la cultura de oscuridad que hay. Esa cultura que ya está en estos tiempos. Satanás crea grandes ídolos, levanta adivinos, falsos profetas, que dicen que tienen que ir por este camino, que es la salvación o es el camino donde está la bendición, pero todo eso es mentira. Y así lo que hace es confundir a la gente. La gente del mundo no lo entiende. Ni los políticos, ni los intelectuales no tienen el método para solucionar estos problemas. Pero me he dado cuenta, mejor dicho, que hay pastores, hay creyentes que tampoco les interesa mucho todo esto. Ahora, ¿cuál es el problema que acontece? Cada día viene a la gente más enfermedades mentales. Ustedes saben que en España hay casi 2,5 millones de personas que tienen problemas mentales, que tienen depresión, que tienen bipolares, pánicos, adicciones y luego se suicidan. Cada 2 horas y media se suicida una persona en España. Yo me he quedado asombrado. Eso dicen las estadísticas. 10 al día. Esos son los datos del 2019. Cuando más pasa el tiempo, más fuertes vienen los problemas.
Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Tenemos que saber la razón de por qué pasa todo esto. La gente no tiene el Evangelio y no tiene otro remedio que vengan problemas mentales, desastres en su vida. Debemos de saber esto. Ahora, ¿qué es lo que debemos de saber? Primero, debemos de saber el origen de todo esto. Hay un origen, el por qué surge todo esto. Es la responsabilidad de la Iglesia que la gente entienda el origen de todos los problemas. ¿Cuál es el origen del problema? Génesis 3, 6 y 11. El pecado original, la separación del ser humano con Dios. Fue Satanás que introduce esto. Pero ¿cómo lo introduce? Lo introduce por lo físico, por lo carnal, lo introduce por no obedecer a Dios, por el materialismo. También nos atrapa a Satanás y también atrapa a la gente con la experiencia de las cosas físicas. Ahí te atrapa también el diablo. Así caemos o cae el ser humano en desastre y en destrucción. En todo esto entra la destrucción también espiritual. Le dijo a Eva en Génesis 3, si comes esto, serás igual que Dios. El ser humano está en ese estado del no creyente. ¿Qué significa esto? Que mientras el ser humano, cuando fue separado de Dios, entró en unos estados. Nos dice la palabra de Dios en Juan 8:44 que el problema que tiene el ser humano es que su padre es el diablo. Son hijos del diablo. Y cuando tiene problemas el ser humano, ¿qué hace? Va a su padre, que no lo sabe que es el diablo, y le pide ayuda en muchas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Pues que en Éxodo 20, de 3 al 5, le da la idolatría. Como no puede solucionar este problema, va a la fortuna. Y va y hace cosas, y pide cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y como no puede solucionar su problema en Mateo 11:28, como no resulta nada, le vienen problemas mentales. Llega la depresión, llega también, viene el pánico, y como no le resulta nada, que quiere salir de esos problemas que tiene, en Hechos 8, del 4 al 8, luego vienen enfermedades que los doctores no entienden, porque son raras, y también son enfermedades físicas. En España hay 3.000 enfermedades raras. Pero no acaba ahí la cosa, un día mueren y se dan cuenta que su trasfondo es el infierno. Pero no solamente eso, sino ellos no sabían, o la gente no sabe, que están sirviendo a Satanás. Que su casa, si siguen así, sin Cristo, va a ser el infierno. Son esclavos del diablo, sirven a Satanás, y eso lo vemos en Lucas 16, 19 al 31. Tenemos que hablar de esto a las personas no creyentes para que sepan cuál es el origen. Pero el problema no se acaba ahí. Como no tienen solución a su problema, ¿qué es lo que pasa? Que como no están en Cristo, dice en Mateo 27, 25, que ese problema pasa a su próxima generación. Por eso Dios prometió primera de Juan 3:8, que enviaría a Cristo a destruir las obras de Satanás. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que sepamos cuál es el origen de todo. Si no tenemos el Evangelio, si usted no tiene el Evangelio, esto es lo que le va a suceder. No porque lo diga yo, sino esto es lo que dice el Evangelio, esto es lo que dice la palabra de Dios. Si tomamos el Evangelio, todo lo demás se acabará. Nadie nos puede vencer. La gente está atrapada por lo físico. Adán y Eva cayeron por las cosas físicas y carnales también. Amén. Lo segundo que tenemos que ver, hemos visto el origen de las cosas, cuál es el problema, cuál es su origen, pero también el método que Satanás usa. Satanás tiene su propio método y dice, tú tienes que ser como Dios. ¿Qué está hablando? Está hablando del yo. Ese yo que tenemos cada uno de nosotros que está fuera de las cosas de Dios. Vemos también como en la época de Nefelín, la época de Noé, que tenemos que recibir el poder. La gente busca ese poder. Siempre caemos en estas mismas cosas. Queremos el éxito, queremos el poder, el yo. ¿Y qué hacemos? Hacemos la torre de Babel. El éxito, pero sin Dios. ¿O no es verdad? La gente está atrapada ahí.
pero vemos la cultura de oscuridad con nuestros ojos. ¿Qué es lo que estamos viendo en este mundo? La gente conoce todo menos el mundo espiritual. Ese es su método, su estrategia. Y como le funciona, ¿para qué va a cambiar? ¿No es así? No hay otro remedio que la gente sea atrapada por esto. Con el Evangelio se destruye el método de Satanás. ¿Y cómo se destruye? En Cristo, dentro de Cristo, con la palabra de Dios. Lo que pasa es que la gente continúa siendo engañada y por eso vienen los problemas espirituales. La Biblia es el único lugar o es el único libro que revela esto. Solo la palabra de Dios nos revela esto. Pero hay creyentes que no conocen esto. Si conociéramos realmente lo que yo estoy hablando hoy, si realmente viéramos el origen, el método, estaríamos todos los días cogiendo la palabra de Dios, orando y llevando este bendito evangelio a este mundo que está muriendo sin Cristo y sin esperanza. Vemos también el reino de Satanás. Juan 16:30 dice, nos habla del príncipe de este mundo. El que manda en este mundo, ya te lo dice la palabra de Dios, el príncipe de este mundo es Satanás. También en 2 de Corintios 4:4 nos habla del Dios en minúsculas de este siglo. El Dios de este mundo, este ser, está conquistando el mundo, está destruyendo a la gente. Solo la Biblia refleja esto. En ningún otro libro nos habla de todo esto. Tenemos que hablarle a las personas de esto. Amén. La gente no lo sabe. El tercer punto nos habla del engaño de Satanás. Esto trae gran confusión a todo el mundo. En Génesis 3, de 16 al 20, cuando el ser humano peca, vemos el sufrimiento. Hubo una sentencia para el ser humano. ¿Qué le dijo al ser humano? Al hombre le dijo que iba a sufrir, que iba a ganar las cosas con dolor, tenía que trabajar, a la mujer iba a tener los hijos con dolor, y el hombre iba a enseñorear a la mujer. Vemos que todo esto fue por el pecado, y vemos que todo el mundo está en una gran confusión, en un gran sufrimiento. En 2 de Corintios 11:14 dice, esto no es nada raro, lo dice la palabra de Dios, ni te sorprenda lo que dice la palabra de Dios, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ay, es que hemos visto a la Virgen, hemos visto al Santo, hemos visto todo eso, nos está diciendo la palabra de Dios, que no es realmente el Señor. Él se disfraza como ángel de luz. Él trae cosas que parecen buenas, pero al final es de destrucción. Hemos visto en Apocalipsis 12, del 1 al 9, que dice que este ser engaña al mundo entero. Si no estamos en Cristo, somos engañados, porque revela un gran poder y parece que domina el mundo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que no seamos engañados. Amén. Ahora vemos el reino del mundo. Satanás influye a este mundo. La gente sin Cristo está sirviendo a Satanás. Por eso dice que el príncipe de este mundo, el príncipe de la oscuridad de este mundo, gobierna y está conquistando todo. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ojo, es importante lo que voy a decir ahora. También hay creyentes que sin saberlo están sirviendo a Satanás. Debemos de salir de ahí. Y el último punto nos habla del reino de Dios. Esto enfatiza la palabra de Dios. La Biblia enfatiza el reino de Dios. Hay dos reinos, el reino de la oscuridad y el reino de Dios. Como la gente no sabe esto, ¿qué pasa? Hay confusión. Dios le habló a sus discípulos en el aposento alto de Marcos, de Hechos 1:1, que ese Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él vino a hacer tres funciones: verdadero profeta, sacerdote y rey. Ese profeta que abre el camino hacia Dios Padre, Juan 14:6. Ese sumo sacerdote, Romanos 8:2, que vino y murió por nuestros pecados y nos sacó de la muerte de Satanás y del infierno. También ese verdadero rey que vino, como hemos leído en primera de Juan 3:8, a deshacer las obras del diablo. ¿Y qué nos dice
Que no dice en el versículo 11 de Hechos 1, que estuvieron orando con estas tres cosas: Cristo, el reino de Dios y la plenitud del Espíritu Santo. Cristo nos habló de esto. Y Él habló de esto porque tiene valor. Cristo todo lo que habla no fue por casualidad ni nada, sino fue porque tenía valor. Cristo explicó la obra de Dios la obra de Dios, y esto es todo. La solución a todo es el reino de Dios que se establezca en nuestra vida. El reino de Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. ¿Cuál es la conclusión? Tenemos que preguntarnos en este jueves si realmente veo el plan absoluto de Dios. Busquen el plan absoluto de Dios. Si estamos dentro de su plan, nadie nos puede parar. Dios nos da su palabra como se la dio a José. José sabía esto y estaba en el plan absoluto de Dios. Tenemos que ver el camino que Dios nos guía. Y el objetivo de Dios, ¿cuál es? El reino de Dios. Se tiene que establecer el reino de Dios en nuestras vidas y allí donde vayamos para que haya salvación y sanidad. Que Dios levante a los verdaderos discípulos que van a hacer la evangelización del mundo. Amén. Que podamos destruir las obras del diablo con el Evangelio, con solo Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas cuál es el origen de todas las cosas. Tú nos enseñas cómo está trabajando el diablo en este mundo. Y tú nos enseñas que necesitamos el reino de Dios establecido en nuestra vida. Ayúdanos a transmitir este Evangelio para que las personas puedan ver cómo están en su vida, cómo está su estado espiritual, y podamos darle ese antídoto que es el Evangelio, que es Jesucristo. Señor, y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos alcanzó, que el amor de Dios Padre, que es eterno, y que las evidencias de su Espíritu esté ahora y para siempre en nuestra vida. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.